Te damos la bienvenida al podcast de la Iglesia Cristiana Génesis. Cada semana estaremos trayendo una variedad de mensajes y reflexiones para crecer juntos en Cristo. Para que no te pierdas los mensajes, asegúrate de seguirnos. Pero vamos a hablar del Día del Señor. Lo que es el Día del Señor en el libro de Joel. Entonces vamos a orar para presentar la palabra de Dios. Señor, te damos gracias nuevamente y te pido, Señor, que tú seas conmigo en esta mañana, Señor, que tú unjas mis labios, Señor, y palabra que salga de mi boca sea palabra tuya, Señor. Bendice a los hermanos y permite que puedan atesorarla en sus corazones, Señor. Y es en el nombre de Jesús que te lo pedimos todo. Amén. Bien, el profeta Joel, como todo profeta, ¿verdad?, tenía un llamado y estaba comisionado a llamar al pueblo al arrepentimiento, a que regresaran a los caminos de Dios. Y lo hacía declarando la palabra de Dios. Porque era tarea del sacerdote enseñar la palabra, pero era tarea del profeta llamar al pueblo a arrepentimiento cuando se alejaban de la palabra de Dios. Y en aquellos tiempos cada profeta tenía una manera particular de llevar el mensaje, como cuando estamos en la escuela, cada maestro tiene una manera particular de enseñar. Él tenía probablemente un mensaje diferente y Joel fue probablemente el primer profeta que escribió sus profecías, las escribió y por eso las tenemos aquí. Y él presentaba el mensaje utilizando imágenes agrícolas, porque el pueblo, la sociedad en que estaba, era una sociedad agrícola y de esa manera entendían mejor el mensaje de Dios. Entonces, tal vez Dios nos hable a nosotros de una manera diferente. Si nos habla a través de la agricultura, con un simbolismo agrícola, tal vez no entendamos todo lo que nos dice. Pero cuando estos desastres ocurrían en aquellos tiempos, el pueblo lo interpretaba como un acto de Dios, que Dios estaba interviniendo para traerle un mensaje al pueblo. Y en nuestros días hay inundaciones, se experimentan sequías, epidemias, huracanes, tormentas, terremotos, fuegos, pero muchos, ¿verdad?, son los que se preguntan, ¿y por qué Dios permitió esto? ¿Y por qué Dios permitió esto? No son muchos los que preguntan qué Dios nos estará diciendo con esto. ¿Para qué Dios ha permitido esto? Con algún propósito, porque Dios está en control de nuestras vidas y Dios está en control del universo. Y cuando Él manda algo, nos está hablando. Aquella gente en la antigüedad no estaba incorrecta. Lo que pasa es que ellos estaban enfocados en su Dios, porque ese era el pueblo de Dios. Y es verdad que desobedecían, pero como ustedes lo ven todavía, ¿verdad?, ellos son religiosos y están enfocados en su religión. Porque así como Dios utilizaba los eventos para hablarle al pueblo en la antigüedad, lo hace en estos tiempos. Lo hace. El Apocalipsis está lleno de simbolismo de lo que va a venir. Y muchas de esas cosas son desastres naturales. Dios nos habla a través de estas intervenciones que Él hace. Y tenemos que saber interpretar la palabra a tono con los tiempos, hermanos. Lo que sucede es que en nuestros tiempos nosotros contamos con mayores recursos y tal vez no tenemos el tiempo para sentarnos a meditar en esto y nos recuperamos más rápido de cada uno de esos desastres. Pero en los tiempos de antes, una escasez podía durar 7 años. 7 años. Si recordamos los tiempos de José, cuando estuvo en Egipto, que Dios, él tuvo el sueño, ¿verdad?, divino, aquel sueño donde el Señor le dejó saber que iban a haber 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Él subió como gobernador de Egipto y él se dedicó a abastecer los graneros para
que tuvieran abundancia cuando hubiese escasez. Y si nos vamos a la viuda de Sarepta, si recuerdan, ¿verdad? Que aquella viuda vivió en tiempos de sequía. Y cuando se encontró con el profeta, lo único que tenía era un puñado de harina para hacer una torta, darle de comer a su hijo y echarse a perder. Echarse a morir, porque no tenía más. No tenía nada más. Y el profeta le dijo, hazme primero a mí. Y ella obedeció al profeta. Y la harina no escaseó, ni el aceite de la tinaja escaseó. Pero ya habían pasado muchos años y ya no había alimento en aquel lugar. Y es por eso que Joel escribió este libro, para que las personas no pasen por desapercibido el hecho de que Dios nos habla a través de estos eventos. Estas son operaciones divinas, donde Dios desestabiliza el curso de la historia para permitir algo, para cumplir con sus propósitos. No posiblemente cosas que vamos a ver en un futuro cercano. A veces ni las vemos, pero Él las ve. A veces ocurre en el tiempo. Y es por eso que Él anunció lo que llamamos el Día del Señor. Este es el tema principal del libro de Joel. El Día del Señor es usado en las Escrituras para referirse a periodos en que Dios interviene en la historia con el propósito de enviar juicio a su pueblo o de proteger a su pueblo de los enemigos. Son eventos que tienen que ver con el pueblo de Él. O Dios envía juicio a su pueblo o Dios los protege de los enemigos de su pueblo. Que aunque nos parezcan días malos, porque a nadie le gusta que Dios te dé un día malo, que Dios te envíe a juicio, son días malos, son periodos permitidos por Dios porque son necesarios. Son necesarios. Y como dice el profeta Jeremías, hablábamos de Jeremías esta mañana y él veía la mano dura de Dios sobre su vida, ¿verdad? Y Jeremías nos dice en su palabra que esto es necesario para daros el fin que nosotros esperamos. Entonces, ¿cuál es el fin que nosotros esperamos? Porque nosotros esperamos cosas buenas de Dios. Todo el mundo espera cosas buenas de Dios, ¿verdad? Si estamos puestos en las manos de Dios, nos sentimos seguros, nos sentimos firmes, refugiados en la roca inconmovible. Pues tal vez a veces tenemos expectativas con Dios. Y si tenemos expectativas con Dios, Dios tiene que corregir nuestros caminos. Porque si queremos ir a vivir a la presencia de Dios, si queremos tener vida eterna, a veces Dios tiene que torcer nuestros caminos para meternos por el camino correcto, porque a veces nos salimos de la senda. Y ese es el fin que nosotros esperamos. A fin de cuentas, hermano, el fin que nosotros esperamos es que podamos alcanzar salvación y vida eterna. Y ese es el fin que Dios tiene para con nosotros. Podemos tener tal vez muchas peticiones, pero el fin de todo el discurso es que podamos ir a morar a la presencia de Dios. Entonces Dios corrige nuestro presente mirando a nuestro futuro, porque Dios es visionario. Y Dios sabe que estamos mal si Él nos quiere llevar allá. Y por eso tiene que torcer nuestro camino. Por eso es que tiene que venir el día de Jehová para nosotros. Y hay algunas personas que no quieren corregir su presente porque se sienten cómodos en el status quo. Y cuando vienen esos días, les son molestosos, les son gravosos. Tú le hablas a alguien de Jesús y no te prestan atención. Porque eso implica cambio. Eso implica cambio en sus vidas y no quieren cambiar. Sus expectativas son las de estar aquí en la tierra, no las de morar allá eternamente. Y hablarle de las cosas eternas es interrumpir su comodidad. Y eso no va a pasar. De manera que ellos mejor se hacen oídos sordos y no escuchan a Jehová. Pero al fin de cuentas tendrán el día del Señor sobre sus hombros. Entonces, volviendo al día de Jehová, al día del Señor, del que hablaba Joel. Ese es el día que se hace visible el poder de Dios, el gran poder de Dios ante la infidelidad de su pueblo,
o el gran poder de Dios ante los enemigos de su pueblo. Entonces el día del Señor se puede estar refiriendo a un evento escatológico, un evento de los últimos tiempos, pero no quiero decir un evento de los últimos tiempos, porque hermano, estamos en los últimos tiempos. Estamos ahí. Los últimos tiempos comienzan cuando Cristo comenzó su ministerio. Porque ya Dios envió todo lo que Él iba a enviar a la tierra. El plan de Dios era salvar la humanidad. Y ya Dios envió su Hijo, y ya Dios envió su Espíritu. No le queda nada más que enviar. La iglesia ya está en función. Lo único que estamos esperando es el rapto, la venida del Señor. Y estos son los tiempos finales. Claro, no son los finales, pero tú nunca sabes cuándo el Señor viene. Nunca sabes cuándo el Señor viene. De manera que después del rapto, o no sabemos cuándo es el rapto, pero lo que nos queda es el rapto, la tribulación y el milenio. Bueno, el Armagedón entre medio, ¿verdad? Que es el gran día del Señor. Pero eso es lo que queda. Entonces, el profeta Joel en su libro nos habla de dos importantes eventos a los que él se refiere como el día del Señor. Y una de las situaciones es más inmediata que la otra. Una está expresada en tiempo, durante el tiempo que él vivía, ¿verdad? Los tiempos antiguos, los tiempos bíblicos. Y la otra está expresada para el futuro, para la posteridad. Y en la primera mitad del libro, el profeta ve una inminente plaga de langosta, un insecto, ¿verdad? Que tiene como 3 pulgadas, pequeñito, pero que se comen toda la cosecha. Y esto invadiría a Israel. Y esta cosecha, estas langostas iban a ser enviadas como juicio de Dios a su pueblo. Y a raíz de esto se llama al pueblo al arrepentimiento. Porque si la langosta se come la cosecha, no hay alimento. Entonces, eso trae una situación grave, porque ellos vivían de la agricultura, ¿verdad? Comían de eso, esa era su economía. Y les dice, levanta la voz de alerta a los labradores, a los agricultores, al pueblo en general, a todo el mundo, porque el viñedo se secará y el trigo escaseará. No va a haber 2 productos indispensables en la mesa de Israel. Y luego les deja saber que esa inminente plaga de langostas, como ya le dije, él le hablaba en sentido agrícola, esa inminente plaga de langostas simboliza el ataque por parte de los asirios del que hablamos la semana pasada, si se recuerdan. Y yo no sabía que yo iba a predicar de esto, pero resultó que de lo que hablamos la semana pasada tiene que ver con este ataque, este inminente plaga de langosta. De manera que los asirios invadieron el norte de Israel y los llevaron cautivos por su infidelidad a Dios. Los asirios lo exterminaron, se llevaron. Las langostas lucirían como caballos pequeñitos, destruyendo la cosecha. Pero los asirios tenían caballos que destruirían toda aquella tierra. Y eso fue lo que el profeta le quería comunicar. Y nos dice la Escritura que en aquellos momentos el profeta le dijo, tocad trompeta en Sión, dad alarma en mi santo monte, tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová. Recuerden que el día de Jehová era para juicio del pueblo o para que Dios los protegiera de los enemigos. Viene el día de Jehová porque está cercano, día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás. Su aspecto como de caballos, y como gente de a caballo correrán, como estruendo de carros, saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego que consume hojarasca, como pueblo fuerte, dispuesto para la batalla.
delante de él temerán los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes. Aquello que les venía no era nada fácil. Dice que se pondrán pálidos todos los semblantes. Era juicio sobre esa nación y arrasó el reino del norte. Porque este pueblo no había sabido honrar a Dios en la abundancia. No se llevaban las ofrendas al altar, no había diezmo. Adoraban dioses falsos, los dioses vecinos. Recuerden que les dije que en el norte el templo no estaba, el templo estaba en el sur. Y se le hacía a ellos difícil bajar a Jerusalén toda la semana. De manera que ellos se acostumbraron a adorar los dioses de las naciones vecinas. Dios le había bendecido y recibieron de Dios. Recibieron todo lo que Dios le dio. Pero una vez recibieron, se olvidaron de su Dios. Porque en la comodidad nos olvidamos de Dios. Se olvidaron de que Dios fue quien proveyó para ellos y ahora tenían que enfrentar el día del Señor. Tal vez a nosotros no nos vengan los asirios, pero tengan cuidado porque los rusos y los chinos andan por ahí. Se están ubicando en América del Sur. No pasemos desapercibidos, hermanos, que esto es lo que estamos viviendo. Como nación, esto es un aviso. Tenemos que saber interpretar la palabra de Dios a tono con los tiempos. Porque lo que ocurrió en la antigüedad nos ocurre a nosotros en el día de hoy, por 3 razones. Lo primero es que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y Él nos habla de la misma manera. Dios no ha cambiado. Nos habla de la misma manera que le habló al pueblo en el pasado. Lo segundo es que, hermano, no hay nada nuevo debajo del sol. Lo mismo que ocurrió en la antigüedad, ocurre hoy. Y lo tercero es que nosotros nos comportamos de la misma manera que se comportó el pueblo de Israel. Somos pecadores. Y hay mucha gente que no honra a Dios. No tienen valores, no tienen sentido de que hay un Dios en esta tierra. Y esta nación ha recibido mucho de Jehová, pero se ha olvidado de su Dios de igual manera. Estados Unidos de América fue fundada sobre bases cristianas y de eso hablamos hace un tiempo. La gente dice que hay separación de iglesia y Estado, eso es ahora, pero fue fundada bajo bases bíblicas. El futuro no se ve prometedor y en los últimos tiempos hemos sido testigos de escasez de productos en el comercio. Hemos sido testigos de pandemias. Hemos sido testigos de que los alimentos, ¿verdad? Las carnes no se pueden comprar. Han subido de precio. La balanza está inclinada, hermanos. El precio de la gasolina subió. El precio de todo ha subido. Para usted comprar un Elcel eléctrico a veces tiene que hacer fila, lo tiene que mandar a buscar, no lo encuentra en la tienda. Para usted comprar una casa nueva, pregúntenle a los hermanos, tiene que pasar una lotería. Ya no es como antes. Los materiales están escasos. ¿No lo parece? Nos estamos haciendo de la vista larga, pero estamos pasando por dolores. Dolores de parto, bueno, son las primicias. Y a veces no lo queremos ver. Pero lo que sobraba ayer, hoy no nos sobra. Y le llamamos pandemia y le llamamos inflación. Le ponemos otro nombre para no reconocer lo que nos está ocurriendo. Pero abramos los ojos, porque el que permitió la pandemia fue Dios. Y el que permitió la inflación fue Dios, porque Él tiene el control de todo el universo. Dios nos está enviando señales de lo alto. Estemos alertas. No pases esto por desapercibido, no lo veas con los ojos del mundo, porque la gente del mundo le llama inflación y le llama pandemia y se ponen a discutir política. Pon a Jehová en primer lugar, busca la palabra, interpreta los hechos de la base bíblica. Honra al Señor con todos tus bienes, dice la palabra, porque el Señor da, pero también quita. Y el Señor le dio mucho a esta nación, pero también le va a quitar.
porque ya no estamos honrando la palabra de Dios. Eso es lo que va a enfrentar esta nación. Y va a llegar el día de Jehová. Y se le dieron muchos avisos al pueblo de Israel y se nos están dando muchos avisos a nosotros. Y por eso le dice el profeta, por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. A Dios no le gusta castigarnos, pero nos tiene que castigar. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. En medio de esta situación dice, convertíos con todo vuestro corazón, hermanos, con todo tu corazón, con todo, no a la mitad, no cuando me convenga, no cuando tenga tiempo, no cuando pueda, con todo vuestro corazón. Aquel pueblo no tenía un corazón, tenía un corazón de piedra, pero nosotros hemos recibido un corazón de carne para ser susceptibles a la voz de Dios. Nosotros tenemos una ventaja que aquel pueblo no tenía. Dios ha puesto en nosotros un nuevo corazón. Un nuevo corazón para que escuchemos sus preceptos, para que respondamos a los tiempos con fidelidad. No rasgues tus vestidos, rasga tu corazón, porque Dios ve el corazón. Eso es lo que Dios mira en nosotros. Él mira nuestra sinceridad. Hazlo con la verdadera intención de cambiar, de obedecer, de agradar a Dios. Porque Dios es misericordioso y cuando nosotros cambiamos, Dios tiene misericordia de nosotros. Eso decía el profeta Jeremías, por la bondad de Dios no hemos sido consumidos. No hemos sido consumidos por su misericordia. ¿Quién sabe? Dice él, si puede ocurrir lo que ocurrió en Nínive. ¿Quién sabe si se arrepiente? ¿Sabe lo que ocurrió en Nínive? De eso hablamos hace un tiempo atrás. Dios envió el mensaje al pueblo de Nínive, un pueblo pagano en extremo, un pueblo que hacía barbaridades, mataban las personas, las torturaban y las enganchaban en el pueblo para que el pueblo las viera. Los colgaban en las plazas para que las personas las vieran. Y cuando Jonás recibió el mensaje de parte de Dios, todo el pueblo temió a Jehová. Un pueblo tan pagano como aquel. Un pueblo tan increíblemente pecador. Temieron a Jehová y hasta los gobernantes declararon ayuno nacional. Hasta los animales estaban en ayuno para que Jehová no los destruyera. ¿Y sabes qué pasó? Jehová no los destruyó. Esto era lo que temía Jonás, que Dios los perdonara, porque Dios es grande en misericordia. Así es su carácter. Por eso él no quería ir a predicar y se lo tragó el pez grande, porque desobedeció. Y yo no quiero que me trague el pez grande. Preste oído a la palabra de Dios. Dele prioridad a la palabra de Dios en tu vida. Es la que te da vida espiritual. La palabra de Dios es vida y renueva tu espíritu y sana tu ser. Le servimos a un Dios celoso y ese Dios celoso requiere que dependamos de Él. Tú eres su pertenencia. Del momento en que tú viniste a Cristo, tú le perteneces a Él. Por eso Dios nos lleva a juicio, porque el padre que ama a su hijo lo disciplina. Entonces, si tú eres tu pertenencia o pertenencia, no tomes decisiones por tu cuenta. No seas sabio en tu propia opinión. No escuches al hombre, escucha a Dios. A Dios es que tienes que escuchar. Dios no necesitaría enviar un batallón de langosta a nuestra vida si le reconociéramos y contáramos con Él de día a día. No fuera necesario.
Dice la palabra que lo reconozcamos en todos nuestros caminos y que levantemos nuestra voz con acción de gracias todos los días por las cosas básicas que Él provee, que las tomamos como si no las mereciéramos. Y si tienes trabajo es porque Él te abrió la puerta. Y si tienes comida es porque Él la puso en tu mesa. Reconócelo en todos tus caminos y dale gloria. Hay personas que les faltan las necesidades básicas todos los días. Todos los días. Y nosotros las tenemos. No porque las merecemos, hermanos, sino porque Él nos las provee. Él es nuestro proveedor. Tenemos una iglesia, tenemos la palabra, tenemos la libertad de predicar la palabra. Él ha hecho provisión y Él contestó nuestra oración. Dale gracias al Señor y que tengamos el mismo gozo y la misma alegría, el mismo ánimo que nos caracterizó cuando abrimos las puertas de este lugar por primera vez, después de 8 años de estar en Keller. Estábamos contentos. No olvidemos los beneficios que Él nos ha dado. Como pueblo, Israel se olvidó. Después que llegaron a la tierra prometida, se olvidaron de su Dios y le fueron infiel. No le demos la espalda a Dios. Dios permitió a los asirios que se llevaran cautivos al reino del norte. Pero sabemos que Dios no le permitió al reino del sur que sufriera la misma suerte. ¿Saben por qué? Porque tenían un rey que servía a Dios. Y ese rey inmediatamente fue y se arrodilló delante de la presencia de Dios y puso las cartas que le envió el rey Sennacherib y oró y Dios lo escuchó. Ese es el Dios que nosotros le servimos, un Dios misericordioso. Por lo tanto, el día del Señor se cumplió, hermano, en ambos reinos de una manera diferente. Por un lado, Dios castigó el reino del norte por su desobediencia. Los envió al exilio de tal manera que todavía no se saben de ellos. Esa gente nunca regresó a su país, nunca regresó a su tierra, como regresaron los del sur, que vinieron después que estuvieron exiliados en Babilonia. El gobierno de Persia les permitió que el gobierno de Persia tomó a Babilonia y le permitió venir a levantar los muros de Jerusalén. Eso hizo la tribu de Judá. Regresaron a su tierra. Entonces Dios defendió al reino del sur, demostrando su poder ante los enemigos del reino del sur. Y al otro día, sin haber declarado guerra, habían 185,000 soldados muertos alrededor de Jerusalén con sus almas destruidas. Ese fue el gran día de Jehová para el reino del sur. Diferente del gran día de Jehová para el reino del norte. Porque el reino del norte desobedeció y no tomó a Dios en cuenta, pero el reino del sur le sirvió a Dios. Esa es la diferencia de cuando le servimos a Jehová y cuando no le servimos. Pero luego de anunciar el día de Jehová, el profeta le dice al pueblo: mira, deja de enfocarte en las langostas. Deja de estar lamentándote de lo que te pasó. No pongas mirada en las langostas, pon tu mirada en la retribución que tiene Dios para el pueblo. Porque cuando Dios castiga, tiene un propósito en ti. Es para tu bien. Y en este momento que estás viviendo es necesario el castigo. En medio de la prueba, hermano, tienes que enfocarte en el futuro. Porque Dios planifica nuestro futuro mirando nuestro presente y planifica nuestro presente mirando nuestro futuro. Tienes que enfocarte en lo que Dios te va a dar, en lo que va a salir de esta situación en la que tú estás metido. Así fue que Jesús fue a la cruz. Jesús fue a la cruz poniendo su mirada en la resurrección. Jesús fue a la cruz poniendo su mirada en el gozo de saber que iba a salvar la humanidad. Por eso se dio voluntariamente. Mirando el futuro, ¿qué iba a salir de esta situación? Puso su mirada en nuestra salvación. No pongas tu mirada, hermano, en el momento de prueba. Enfócate en el futuro que Dios tiene para ti. El futuro que Dios te dará es lo que te va a mantener en pie. Va a ser tu fortaleza. Va a ser lo que te va a mantener en pie en medio de la angustia, en medio de la tribulación, porque redundará para bien.
todo obra para bien para aquellos que estamos en Cristo. Y después le dice, tierra, no temas, alígrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán. Todas estas cosas que tú perdiste son efímeras. Esto vuelve a nacer, lo vuelves a tener. Porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Dios usa a los malos para enseñarnos. Los usa para bien nuestro. Parece que es malo, pero es para bien nuestro. Manda al ejército de langosta a comerse lo que nosotros tenemos para que nosotros aprendamos. Y el malo se recrea en hacerlo, pero luego Dios va en contra de ellos por lo que nos hizo. Dios no se queda con sus manos atadas. Dios promete restituir al pueblo fruto, alimento, pero más aún Dios le promete algo que el hombre no puede restituir. Nosotros podemos restituir todas las cosas materiales, pero no podemos restituir el tiempo perdido. Los años perdidos no los podemos restituir. Y Dios le dice, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Nos restituirá los años. ¿Cómo Dios lo hace? No lo dice. Yo no tengo idea. Pero yo me imagino que lo restituirá con lo que viene después. Y dice, y después de esto, ¿después de qué? Después de que mi pueblo sane, después de que mi pueblo aprenda. Dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestras jóvenes verán visiones. Perdónenme, hermano, ustedes saben que yo sufro de alergia. Gloria a Dios. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Es como diría Isaías. Esta porción que Isaías que tiene, que es preciosa, que dice, por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Nos abandona por un tiempo. Cuando Dios nos castiga porque nos disciplina fuerte, es como si Dios no existiera alrededor nuestro. Es como si no escuchara nuestras oraciones. Pero luego nos recoge con grandes misericordias. Después que pasen estas cosas, después de todo esto, después que Dios haya sanado, después que tú hayas aprendido el mensaje, después que tú hayas aprendido lo que te quise decir, Dios viene con mayor retribución. Les saciaré de larga vida. Ya no suplirá materialmente para nosotros, eso reverdece solo, pero Él vendrá con retribución espiritual. Derramará su espíritu sobre toda carne, sobre toda carne. Y esto no sucedió de inmediato, porque pasaron varios siglos antes de que el espíritu fuera derramado. Y cuando Pedro predicó este discurso en el día de Pentecostés, porque esto está en Hechos 2, la frase después de esto que menciona el profeta Joel aquí significaba en los días postreros, que comenzaron con el ministerio de Cristo y concluirán con la tribulación. Y esto solo fue el comienzo, hermano, porque todavía se está derramando el Espíritu de Dios sobre todo aquel que invocare el nombre de Jehová. Todavía. Además nos dice el profeta que profetizarán los ancianos, soñarán sueños
y los jóvenes verán visiones. Ciertamente la iglesia de nuestros tiempos necesita un avivamiento, necesita una nueva llenura del Espíritu para que presenciemos el gran poder de Dios en una dimensión mayor, como el gran poder que se exhibía cuando estaban los profetas y cuando estaban los discípulos levantando iglesias. Y dice que este tiempo será caracterizado porque habrán prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Ese es el segundo día del que nos habla el profeta Joel. Antes de que venga el día grande, ya no es el día de Jehová. Ahora es el día grande y espantoso de Jehová. Días en que hará volver la cautividad de Judá a Jerusalén. Ahora Dios va a recoger en esos días su pueblo. Recogerá a su pueblo y reunirá a todas las naciones y les hará descender al valle de Josafat allá en Armagedón, y allí entrará a juicio con ellas a causa de su pueblo. Todos los que se han hecho fiesta con el pueblo de Israel en estos tiempos tendrán su merecido en la lucha del Armagedón, en el valle de Josafat. A causa de su pueblo y de Israel mi heredad, a quien ellos esparcieron entre las naciones. Eso es lo que ha sucedido con Israel en todo este tiempo. Y repartieron mi tierra. Todavía se la están peleando. Y echaron suerte sobre mi pueblo. Y dieron los niños por una ramera y vendieron las niñas por vino a beber. Ese es el tiempo, el día grande y espantoso de Jehová, en el que todo el mundo tendrá que confesar y toda rodilla se doblará y van a tener que decir que Jesucristo es el Señor. Esta será la batalla del Armagedón, donde Dios reunirá todas las naciones que esparcieron y le hicieron daño a su pueblo. Esperamos nosotros ver ese día grande del Señor. Yo espero estar allí, yo quiero ver eso desde allá arriba. Porque ya el rapto de la iglesia tiene que haber ocurrido. Yo espero ver si no estamos allí junto con Él, porque Él va con su pueblo a hacer la batalla. Y en estos momentos, hermanos, Dios desea un pueblo fiel. Dios desea un pueblo preparado para los últimos tiempos. Es tiempo de enderezar nuestros caminos. Es tiempo de retornar a Jehová. Es tiempo de dedicarnos al Señor. No es cuando tengas tiempo. Es que lo hagas de todo corazón. Que pongas todo tu empeño en esto. No es cuando yo pueda, no es cuando tenga tiempo, no es cuando no tenga nada que hacer. Es que te dediques al Señor. Ese es el llamado que el Señor le estaba haciendo a este pueblo a través de este profeta. Y la Escritura nos alerta sobre los tiempos finales. Pero esto no nos debe de dar temor si nosotros estamos en Cristo. Porque dice la palabra que Él es nuestro amparo y es nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Y vimos la semana pasada que decía el salmista que aunque la tierra sea removida y aunque los montes se vayan al centro del mar, nosotros no tenemos que temer, porque Él es nuestro refugio, es nuestra torre fuerte y es nuestra fortaleza. Pero si tú no estás en Cristo, si tú no lo tienes, si tú no lo conoces, tú no podrás gozar de las maravillas del Señor. Nuestra mirada debe estar puesta en la retribución que Él nos dará. No pongas tu mirada en la situación difícil que tú puedes estar pasando. No pongas tu mirada en el ejército de langostas que puedes estar pasando. No pongas tu mirada en el ejército asirio que puedas estar experimentando. Pon tu mirada en el Señor. Pon tu mirada en la retribución que viene después del momento difícil, porque el Señor utiliza cada uno de estos eventos para enderezar tus pasos. Hónralo con tus bienes. Dale la prioridad.
y deja que Él sea el Señor de tu vida. Dios habla a través de los tiempos. Estemos apercibidos de esto. Y en esta mañana, si tú no conoces a Jesucristo, no le has conocido como Salvador personal, si tú quieres poner tu vida en las manos de Dios, si tú estás pasando por un momento difícil, si tú quieres hacer pacto con Dios y tú quieres derramar tu corazón delante de Él, yo te invito a que vengas a Él en este día. Medita en esta palabra y vamos a orar en esta hora. Vamos a darle gracias al Señor por la palabra leída y medita en tu corazón la palabra que el Señor ha puesto, nos ha dado en esta mañana. Señor, te damos gracias en este día. Te damos gracias por tu palabra, porque nos exhorta. Te damos gracias por tu palabra, porque nos enseña, porque edifica nuestras vidas. Señor, porque nos motiva a seguir caminando en el camino de la fe. Porque nos dice que tú eres nuestro amparo, nuestra fortaleza. Señor, que a pesar de que los tiempos sean difíciles, tú estás con nosotros, Señor amado. Y en esta hora, Padre, ponemos esta iglesia delante de ti. Este es tu pueblo. Y yo te pido, Señor, que, oh Dios, tú toques sus corazones en este día. Que tu palabra, Señor, haya sido certera a sus vidas. Señor, que haya podido llenar su mente y su corazón. Que haya podido hablar a la situación actual de su vida, Señor. Señor, y que ellos puedan ser edificados por lo que tú nos has dado en esta mañana. Señor, si hay alguna vida que aquí no te conoce, Señor, que tu Espíritu, Señor, lo mueva y que podamos orar por la persona y podamos traerlo, Señor, para ofrecerle vida eterna. Tú conoces tu pueblo, tú conoces su necesidad. Los ponemos delante de ti, Señor. Y te damos gracias por cada prueba. Te damos gracias por cada aflicción. Te damos gracias, Señor, por tu dirección. Y permite, Señor, que veamos nuestra vida, Señor. Que veamos la aflicción, que veamos el momento difícil como aquello que es necesario en nuestra vida. Porque sabemos que estamos en tus manos. Y que cuando tú mandas aflicción y tú mandas el día del Señor a nuestras vidas, Señor, es porque tú tienes un propósito. Es porque nos conviene. Permite que pongamos nuestros ojos en ti, Señor, y que veamos las maravillas que tú vas a hacer por medio de esto. Y lo ponemos todo delante de ti en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Les damos las gracias por acompañarnos y escucharnos en el día de hoy. Te exhortamos a que estés atento a nuestro próximo episodio. Si aún no lo has hecho, asegúrate de seguirnos y dejar tus comentarios.